Y bueno, está el otro tema, señor Delgado, también muy polémico, el discurso Sí. del general Luis Crescencio Sandoval. Sí, en efecto, y esta es la noticia número 3 de la portada de los periodistas, porque en efecto el discurso del general secretario Luis Crescencio Sandoval, en el marco del desfile del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, ha generado polémica por su llamado a los mexicanos a estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha. Sandoval dijo que es un timbre de orgullo poder contribuir a la transformación que se está viviendo. También afirmó que las bases están sentadas y que se avanza con paso firme que el presidente ha impulsado. En su mensaje, el general secretario refrendó también la lealtad de las Fuerzas Armadas con el actual gobierno y para seguir trabajando en los proyectos que les han encomendado. Escuchemos cómo lo dijo el general secretario. Señor presidente, el próximo 1 de diciembre se cumplirán 3 años de que inició su gestión al frente del Poder Ejecutivo. En estos 3 años, usted ha depositado su confianza en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Nacional para la seguridad, el progreso de México y el bienestar del pueblo. Para nosotros es un timbre de orgullo poder contribuir a la transformación que se está viviendo. Las bases están sentadas y se avanza con paso firme en el proyecto de nación que usted ha impulsado desde el inicio de su gobierno. Tenemos presente el legado de Madero, de Carranza y de muchas mujeres y hombres que hicieron valer el ideario social del movimiento revolucionario que hoy conmemoramos, porque sus convicciones son una valiosa guía en las acciones que se realizan actualmente para tener un país cada día más libre, más democrático y más justo. Por ello, jamás escatimaremos en el servicio que prestamos a la patria, porque los esfuerzos que realiza su gobierno tienen origen en las necesidades legítimas de la mayoría de los mexicanos. Así pues, a punto de iniciar la segunda mitad de la administración y en el marco del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, los soldados, marinos y guardias nacionales le refrendamos nuestra lealtad y compromiso. En este sentido, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las 3 primeras transformaciones, el bien de la patria. Se enfoca en desterrar la corrupción, procurar el bienestar del pueblo, el progreso con justicia, la igualdad, el crecimiento económico, educación, salud y seguridad, entre otros rubros. Como mexicanos, es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir, nos une la historia, el amor por la tierra que nos vio nacer y la convicción de que solo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer la realidad de México, esta realidad que cada día sea más prometedora. Bueno, ahí está. Ese es el planteamiento. Hay una línea, obviamente, polémica. Yo lo demás no lo encuentro en lo absoluto polémico porque es el discurso de siempre de los generales secretarios de la Defensa Nacional y yo encuentro una línea polémica que es donde él dice tenemos que estar unidos en torno a este proyecto y lo llama transformación, etcétera. Pues ¿qué otra cosa va a decir? Pues es el secretario de la Defensa y uno de los encargados de los proyectos más importantes del presidente López Obrador. ¿Qué otra cosa va a decir? O una cosa sería que estuviera haciendo campaña, otra cosa sería a favor o en contra. Él sirve a ese gobierno y cree en ese gobierno, Álvaro. Yo no lo veo una locura. Ha habido en muchas ocasiones sí una intervención en política de secretarios de la Defensa que nunca se ha mencionado en la prensa con la insistencia con la que se mencionó hoy. Por ejemplo, a mí en su momento me pareció profundamente desatinado que Salvador Cienfuegos se dirigiera a Andrés Manuel López Obrador
a él y y le llamara populista y le rechazara lo que él llamaba el pacto para pacificar el país, que decía, pues si es necesario sentarse con los criminales, pues hay que sentarse con los criminales y hacer un pacto con ellos, que es lo que decía el presidente. Y Cienfuegos y el secretario, el almirante Francisco Soberón, los dos salieron a dar conferencias, Álvaro, que es muy distinto a que en un discurso de un gobierno en el que trabajas, con un presidente con el que trabajas y en un proyecto en el que crees, le digas, oye, pues necesitamos estar unidos en torno a este proyecto. Sin embargo, lo de Cienfuegos salió a decir, dijo, también Soberón, los dos salieron a decir que era una locura populista el proponer se me hace que se está viendo de una forma extremadamente simplista, dijo Soberón. No hay forma de que esto llegara a suceder, es lo que dijo. Este populismo deja de lado todo el mal que ha hecho a México, por lo que no sería conveniente. Sería un gravísimo error el pensar en amnistía a quienes han hecho tanto daño al país. O sea, el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, se fue a una cabina de radio con Ciro Gómez Leiva a hablar en contra de López Obrador, cuando López Obrador era precandidato presidencial. Eso sí es hacer política. Esto otro es, pues, ¿qué va a decir el secretario de la Defensa? Pues si trabaja en ese proyecto, ¿que no cree en el proyecto o qué? Mira, el artículo 21 de la Constitución establece que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Dice también que a ver, lo estoy tratando de hilvanar en función también de lo que dijo el general secretario Crescencio Sandoval, que el artículo 129 de la Constitución establece que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Y el artículo 17 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana establece lo siguiente: queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos directa o indirectamente. Cabe en el caso del general secretario, porque quiero darle lectura a lo que dijo al párrafo. Exacto, otra vez para... El párrafo dice, como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir, nos une la historia, el amor por la patria que nos vio nacer y la convicción de que solo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer la realidad, esta realidad que cada día sea más prometedora. Lo que está diciendo es, pues sí, sumarse al proyecto que lleva a cabo el presidente López Obrador. ¿Y eso es una locura? ¿Es político? Eso es política, pues es... lo están diciendo, es que están diciendo, lo que pasa es que hay una interpretación, a mi juicio torcida, en el sentido de que está llamando prácticamente a votar por la 4T, que además hay que decir, la 4T no es partido político, es un ofrecimiento en todo caso, pero inclusive está llamando a votar por Morena. ¿En qué momento? Yo quiero remitirme y quiero recordar una expresión del almirante secretario de Marina, Francisco Sáenz Mendoza, en el gobierno de Felipe Calderón. En una ceremonia ante Felipe Calderón, dice, sean mis primeras palabras transmitirle la bienvenida respetuosa y cordial que por mi conducto hacen todos los almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería de la Armada de México a su comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Es un gran honor recibirlo en este cuartel general para compartir amistad y alimentos, pero también este espacio nos brinda la oportunidad de manifestarle nuestra solidaridad inquebrantable y el apoyo irrestricto al esfuerzo que usted encabeza en la búsqueda del proyecto de nación que todos los mexicanos anhelamos. Pues Es exactamente el lo mismo. proyecto, Claro. pues claro, Se refiere a un proyecto de nación. exactamente. Es que no hay forma de que diga otra cosa, Álvaro. Pues Un no, secretario de la es Defensa una o de la ceremonia, Marina, es una ceremonia de lealtad como ha ocurrido en todas las ceremonias militares castrenses. El 10 de febrero se cumple, es la Marcha de la Lealtad. El 19 de febrero es Día del Ejército. Y en este tipo de ceremonias y en el 20 es el desfile de la Revolución de Mexicana. la revolución, o sea, es el Hubo una desfile revolución en este país, a muchos se les olvida, una revolución que dio origen al actual ejército, un ejército nuevo que nació de la revolución y es absolutamente distinto al ejército del usurpador Victoriano Huerta. Por eso se cambió al ejército, para que no fuera el ejército del asesino, del traidor, de la hiena, Victoriano Huerta. Entonces, sí es de pronto en los discursos militares, siempre el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente. Sí, entiendo que hoy todo el mundo le da lectura política, pero a mi juicio no es diferente. Por eso cité el caso del almirante. Pero puedo citar al general Galván Galván, general secretario de la Defensa en el sexenio de Felipe Calderón, hablando en esos términos y hasta de política, diciendo, por ejemplo, nada menos que 3 meses después de que Felipe Calderón asumió la presidencia de la República bajo acusaciones de fraude electoral, hasta el propio general secretario de la Defensa llegó a decir, estoy buscando la cita, justamente que pues el ejército no se mete en asuntos que tienen que ver con otras instituciones. Obviamente ahí refrendó refrendó la lealtad del ejército mexicano a Calderón. Pues era el secretario de la Defensa de Felipe, que nombró Felipe Calderón, pero dijo algo, dice, lo llamó presidente legítimo. Dice, la legitimidad del presidente constitucional permanece cimentada en la aprobación popular a su esfuerzo por conducir el país con unidad y prosperidad. El ejército no es quien avala la razón de la voluntad popular. Somos una más de las instituciones que operan para que los derechos de todos los mexicanos sean una realidad creativa y permanente. Cito una vez más lo que dijo general secretario Galván Galván sobre las elecciones. Sobre las elecciones. Sobre política electoral. La legitimidad del presidente constitucional reside, dice, la legalidad del comandante supremo reside esencialmente en el fallo de las instituciones y estas han sido contundentes. La legitimidad del presidente constitucional permanece cimentada en la aprobación popular a su esfuerzo por conducir al país con unidad y prosperidad. Pero sobre todo, a mí lo que me llama la atención en este caso es esta línea. La legalidad del comandante supremo reside esencialmente en el fallo de las instituciones y estas han sido contundentes. No está haciendo política Galván Galván. O sea, debemos recordar el momento. Pues sí. O sea, en ese momento estaba el país partido en dos. Y literalmente había una mayoría
que decía que se había cometido fraude electoral. Así es. Había la posibilidad de que el presidente mismo López Obrador lo ha contado, de que esos que protestaban en contra del fraude salieran a las calles y empezara una inestabilidad política que López Obrador dice no. O sea, no salgamos. Su frase de ni un vidrio roto viene de ahí, de que no, o sea, no salgamos. Pero Álvaro, quiero llamar la atención de esto. En ese momento, recuerdo muy bien la frase y recuerdo muy bien el momento. Sí. En ese momento la lectura fue, el ejército le está dando legalidad y legitimidad a Felipe Calderón Hinojosa, así que ya párenle. Eso es. Era la amenaza. Era amenaza y era un planteamiento No se político. metan con el ejército. No se metan con el ejército y no se metan con este presidente. Porque ese era el planteamiento, Álvaro. Así era el planteamiento, puntual. O sea, ni le demos vuelta a eso. Eso es un planteamiento político, electoral. La prensa no castigó a eso porque lo estaban esperando. Lo necesitaban. Necesitaban ese planteamiento para ya ignorar a López Obrador y que López Obrador se fuera por ahí a la tiznada. Eso es lo que esperaban, eso es lo que esperaba la prensa. Pero No, lo que estaba esperando la prensa realmente era los contratos. bueno, estaban ya en eso, ya no tenían que esperar, esos ya estaban fluyendo, así es. Bueno, ahí está, ese es el tema, señor Delgado, muy rápidamente. Y creo que nos tenemos que brincar muy rápido a las siguientes noticias. Pues había que comentar esto porque fue del fin de semana, Álvaro. Ya hay mucho más material para comentar. Seguramente en la semana lo iremos comentando, lo iremos platicando, pero efectivamente, o sea, ya para no darle vueltas, ha habido realmente planteamientos del secretario de la Defensa, políticos. El de ahora es, pues, ¿qué otra cosa iba a decir? Pues si trabaja en ese gobierno, ni modo que no confíe en ese gobierno. Pero a ver, ¿cuál es el proyecto de nación? Él lo dice. A ver, no corrupción. Sí. Y transformar a México. Pues sí. Digo, No está llamando a que todos se unan a la corrupción. Lo que pasa es que en todo caso el proyecto con el que se asocian estos que están brincando son ese que encabeza Claudio X González y que tú has definido. En fin, vámonos.